estaba convocada Margarita Campos, pero ni Ana ni Margarita Campos, por supuesto Luis tampoco, ni Juanjo, ni Andrés, y todos tampoco. Entonces Margarita Campos, por fuerza mayor, no puede asistir. Pero, como el libro está editado, maquetado, preparado, ilustrado, y vamos, y perfectamente dirigido por don Luis, es el editor de Notting Hill, pues yo creo que Margarita estará muy bien representada por él, tanto como editor como escritor y poeta, por Ana Ortega y por Andrés Piñar. La estética, la veracidad en sus letras, la musicalidad que se observa en su trova y su sentir hacen de su trabajo muy atractivo e innovador. Es un trabajo que va más allá de concepciones e iluminaciones divinas que algunos poetas evocan como milagros. Las palabras de ella que se me han quedado en algún lugar recóndito de mi memoria. Dice: retuerzo mi cerebro como si fuera el paño de limpiar sombras, lo refuerzo con dureza para exprimir su última esencia. Y así lo hace en este espejo canalla. Se sitúa y coloca al lector frente a sus miedos. La originalidad y el sentimiento en su mundo poético son evidentes, pero también el oficio. Es una poesía que nos invita a enfrentarnos a nuestra propia imagen, un trabajo impecable, reflexivo y cuidado que va más allá de esa poesía manida y cursi que nos invade en muchas ocasiones. Un libro con un prólogo de Francisco José Martínez Morán, Premio de Poesía Brines 2021. Es una oportunidad única para conocer y ahondar en el mundo poético de esta autora. Su verso trasciende lo literal y para revelar verdades universales, y nos invita a la introspección y nos transforma. Una cuestión para ti, Luis, y también se lo iba a plantear a Margarita: ¿cómo nace Espejo Canalla? ¿Y cómo decidís tú y Margarita esta forma de conceder la forma esta singular al libro? Con su tapa dura, los filos como si fueran amarillo, la estructura del mismo, conjugando escritura a mano y de imprenta, decir que no hay dos páginas iguales. ¿Cómo decidís, Margarita y tú, hacer, bueno, la confección, la estructura? Claro, cuando Margarita Campos, con la cual me une una estrechísima relación de trabajo y amistad, cuando propone al editorial Notting Hill, que tiene una serie de escritos de muchos años, pequeños aforismos, pequeñas reflexiones, porque es poesía, pero no la poesía que podemos entender en el amplio sentido de la palabra, sino algo íntimo que con un lenguaje poético quieres sacar adelante, quieres sacar de ti y ofrecer a los demás. Entonces, en el momento me ofreció muchas dudas porque es un libro diferente, es un libro singular, es un libro inimitable e irrepetible. Y además entendí desde el primer momento que tenía que tener ese fondo, ese texto, esas pequeñas reflexiones que calan, que cuando lees una reflexión la tienes que volver a releer varias veces porque te cala, porque te toca en lo más íntimo. Me llevó a pensar, si me adentro en este proyecto de editar el libro de Margarita, ese contenido tiene que tener un envoltorio, es decir, el fondo tiene que tener una forma también absolutamente singular, sumamente especial. Y ahí empezamos a trabajar muchas horas en convertir esos pensamientos íntimos en un libro que el lector encontrase especial, diferente. No solo por la tapadura, no solo por la confección, porque daros cuenta, en este libro no hay dos páginas iguales. Cada página del libro tiene distinto formato, distinta letra, distinta configuración. No hay dos páginas iguales. Es como artesanal. Es como si te pones a trabajar un artesano
y conviertes la literatura en algo irrepetible. Horas y horas de trabajo, como os digo. Y luego, páginas manuscritas e ilustraciones de una gran ilustradora gallega, que es, espera que os diga, perdona, María Puertas. María Puertas, una muchacha que está en el mundo del arte, en el mundo de la ilustración, ahora mismo supervalorada por su forma específica de transformar la realidad al dibujo, ¿no? Una gran artista. Las ilustraciones, las páginas escritas manuscritas, escritas a mano, con el resto de páginas configuradas todas diferentes, artesanales, con ese fondo que transmite Margarita, lo convertían en un reto para la editorial si íbamos a conseguir estar al nivel de lo que íbamos a ofrecer al lector. Y para eso había que dedicar toda la fuerza, todo el amor y todo el cariño a la literatura. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ha quedado algo especial, un bombón, una delicatessen irrepetible. Es que este libro yo no le podría repetir, porque han sido tantas horas de trabajo, y lo bueno es que en el fondo es lo que ha escrito el autor, que os aseguro que cada una de sus píldoras te llevan a una reflexión para deleitarte. Opino que la mejor forma de conocer al autor, ya sea en narrativa, poesía o ensayo, es escuchar sus versos o leerlos. ¿Podrías leernos, Ana Ortega, a Romanillos, alguno de los textos de Espejo Canalla? Bueno, O decir, si quieres decir algo sobre la obra de Margarita. Sí, bueno, Adelante. voy a decir que yo conocí a Margarita hace ya años y me impresionó mucho su poesía. He leído su obra y veo que tiene algo de filosófico en ella, no solo en este libro, que tiene mucho. Siempre se lo dije, porque verdaderamente a mí me parece que la filosofía y la poesía están unidas, y hay muchos autores que lo tienen a bien hacerlo así. Y que enseguida que me dijo que si quería leer del libro varios poemas, desde luego acepté al momento. Y sí que digo, y se lo comenté también a ella, que este estilo de pensamientos sí que está Josep Pla, como todos los de las salas hablan, cenizas calientes arrasan promesas de abril, lloran brotes de esperanza, gimen desamparadas almas que en ellas navegan. No habrá ya verdes pastos, ni límpidas aguas que rieguen. Cultivaremos lágrimas, bañadas por fresca sangre, derramada en abundancia. Voy a leer este otro y voy intercalando. Quizá un punto de locura en la vida nos salve de esa vacía locura social. Si tuviese que poner un título a este acto, diría Originalidad y sentimiento en el mundo poético de Margarita Campos. A medida que he ido conociendo su obra, me he dado cuenta de que tiene una voz personal, y eso no es baladí en el mundo literario atrofiado por la inmediatez, las prisas y el desconocimiento de los clásicos. Ahora todo el mundo escribe, pero no todos son artesanos de las letras. Luis, ¿crees que Margarita es una artesana indómita, como ella se llama? Ella dice que es una persona indómita, desde por su rebeldía, desde cuando era niña, siempre ha dicho, como quien conoce su oficio, como el fontanero, el tornero, y a su vez crítica con el sistema establecido. Claro, Juanjo, muy buena apreciación la tuya. Todo poeta es un inconformista, y es de una forma, es un fotógrafo de la realidad social que le circunda. En el caso de Margarita Campos, que creo que puedo hablar en profundidad de su forma
de ver la existencia, es absolutamente reivindicativa e inconformista. Y según cuenta ella misma, desde la infancia ya lo era. Desde muy niña ya lo era con respecto a lo preestablecido, tanto en el colegio al que acudía de monjas, donde ya mostraba su propia personalidad y el inconformismo con aquello a lo que obligaban sin que fuera razonable, en la familia, del mismo modo. Y luego eso poco a poco se fue trasladando en su vida personal hasta llegar a un cargo que lleva ocupando, creo que muy cerca ya de los 30 años, un cargo como presidenta del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid. Dice mucho de su inconformismo que haya podido llevar a su literatura. Ella siempre dice que ha sido indómita en relación, incluso ahora, que defiende la palabra poetisa, que mucha gente del mundo de la literatura está en contra de esa palabra. Poetisa antes se utilizaba como peyorativo. Ella lo utiliza como poetisa, femenino, poetisa, no poeta, poetisa. Y yo estoy con ella. Pero claro, hay mucha gente que no opina lo mismo y tiene muchos detractores. Gente que poeta es lo mismo que poeta, femenino y masculino. Y ella dice poetisa. Y se hace llamar así. No sé si alguno de vosotros tenéis con ella en esa percepción, yo sí. Gabriela Mistral decía que era poetisa. Poetisa, sí, pero no a título como un valor. Pero no como algo peyorativo. Eso es, pero es que antes en otra época, al principio del siglo XX, la poeta, cuando te llamaban poetisa era como un poeta menor. Menor. Y entonces ahí se demuestra el grado de compromiso de Margarita Campos. Esta es una minucia, pero sí, es todo lo que se refleja en sus letras. Ella defiende poetisa, Cristina Godoy, que le conozco hace también tiempo, tanto escribe narrativa como poesía. Escribe las dos cosas, no todos los narradores escriben poesía y al contrario. Y domina también, seguramente también el ensayo. Nos va a leer alguna crónica, bueno, el análisis, mejor dicho, de su autoría sobre Espejo Canela. Y conociéndole, Andrés, siempre digo que hay que estar atento a lo que dice. Andrés, adelante. Muchas gracias. Bueno, un placer encontrarse aquí este grupo de amantes de la poesía en esta gélida tarde de invierno del mes de enero brutal de Madrid que estamos padeciendo. Y un honor estar en esta mesa entre grandes escritores y poetas y grandísimos y entrañables amigos, pues de los que tanto aprendo. Margarita, poeta que combina ética y profundidad, gran amiga también, y persona de la que aprendo mucho también. El texto que he escrito acerca del libro se llama Descubrirlo. Este libro posee muy valorable anhelo estético. Tanto continente como contenido están informados de un afán de llegar a algo especial. En cuanto al continente, las tapas de un elegante color negro, la refinada letra blanca refiriendo con tamaño adecuado autor y título, el amarillo tibio de las hojas cerrando el libro, las estilizadas ilustraciones distribuidas por entre los poemas. El contenido constituye una elevada intención de llamarnos a la reflexión, por lo que nos dice naturalmente, pero también por la original distribución de los versos, fuera de toda convencionalidad, de tal modo que queda resaltado aquello que más debe incidirnos. Es singular la acogedora personalización que logra la autora al incluir versos escritos a mano, como con una distribución espacial dispersa que quiere captarnos. Contemplamos nuestra imagen en el espejo y sentimos curiosidad por nosotros mismos. Nos fijamos en si los ojos que aparecen reflejan pesadumbre o acusan el brillo del interés y la felicidad. En si nuestro rostro aparece perfilado o tiene un cierto aire de dejadez y blandura, y entonces nos introducimos en el interior. Nos acucia la necesidad de conocernos mejor, de descubrir ciertos desequilibrios susceptibles de crearnos angustia, o ciertos resortes que detectados y expandidos proyectarán en nuestra conciencia. El poema que tropieza lo que podríamos llamar poesía de interior o de particularidades
es que si se cometen excesos, si se simplifica, podrían no tener más validez que para el propio yo poético. Pero no existe el caso. El autor imprime a sus versos tal envergadura y tal reflexibilidad que los hace objetivos, los objetiva y los hace aptos para los demás, para sus lectores. Ya el propio yo poético en su inmersión percibe lo difuso del intento, porque ¿qué pretendemos con ella? Sino lograr un autorreconocimiento que nos fortalezca, y así el autor dice: si abrir la mirada hacia el interior fuera fácil, si los pulsos se pausaran dulcemente, si la verdad aflorara y fuéramos capaces de asumir luces y sombras de nuestro ser, cambiaría en algo nuestra esencia. Es inevitable. El anhelo de amor surge como algo que nos conduce, que nos impregna, aunque en principio apueste, se encuentre oculto, muy en el fondo. Ansias de amor en forma de recuerdo imposible de olvidar. Así dice la poeta: sigo sintiendo el calor de tu cuerpo abrazado al mío, sigo sintiendo tu mano cogiendo la mía mientras dormías, sigo soñando entre tus brazos, sigo queriéndote, vida mía. La aportación que hace Margarito a la poesía y a la innovación, junto a la estética editorial de Notting Hill, son muy destacables, muy de agradecer, podría decirse. Oportunidad de reflexionar, de encontrarnos en medio de esa belleza, con textos que penetran en nuestra espíritu. Es el tercer poemario de Margarita Campos, de nuestra amiga Margarita Campos, y esperamos más. Sin duda llegarán con cada vez mayor capacidad de despertarnos de estériles retardos. Gracias. Una muy concisa faceta de mi conocimiento de Margarita Campos, más conocida como Mar Cansán. Sí. Era así la verdad, de su nombre y apellidos. Curiosamente en los concilios tertulianos que organizaba y sigue organizando Juanjo Malagrega, pero ahora lo hace aquí en Praga y en otros sitios, pues Yolanda Corel, que ahora preside precisamente la Asociación de Escritores Madrileños. Eso es una novedad. Yolanda Corel, me comentó que, bueno, pues que Luis Compens, aquí presente, llevaba la asociación, 14 años lo llevaba la asociación, y que era una asociación reducida. No es una asociación, venga, masificada, a ver, que se venga mucha gente, cuanto más socios mejor, que la aportación, que se note que aquí entra dinero, ¿no? Dice, y me dijo, a no ser que haya una vacante, yo le daré a Luis para ver si hay una vacante y puedes entrar. Me dijo la presidenta. Bien, ese mes tertuliano de cocido no se presentaron, yo no conocía a Luis. Al siguiente sí, vino Luis, vino Margarita, también vino Yolanda, también vino más gente que tampoco había conocido en la edición anterior. Y la verdad es que me impresionó porque Juanjo tenía, ahora ya no, la manía de hacernos leer algo a los asistentes al cocido, como si te quedasen fuerzas, como si te quedasen ganas, ¿verdad? Con todo. Claro, después de un cocido. Y ahora venga, que fulanito ha hecho no sé qué y nos va a hablar, y ahí tenía que salir fulanito o fulanita a contar lo que había hecho. Bien, pues entonces yo recuerdo que Margarita en cierta ocasión dijo algo que me dejó efectivamente, no esa maravillosa reseña que ha hecho Andrés, no me refería a eso. Disculpadme, es que vengo de la ópera y vengo un poco cansado. Seguramente te refieres a un texto que leyó en el cocido, que era un epitafio, precisamente, que lo tengo grabado. Precisamente. Un epitafio, pues el día de su muerte. Yo lo tengo aquí. Yo lo tengo grabado. Lo tengo aquí. Entonces, bueno, ciertamente aquello me pareció que merecía la pena y que tenía un buen fondo y una perspectiva y una proyección maravillosa. De modo que esto era mi aportación un poco al conocer un poco en profundidad o un poco mejor a Margarita Campos, que nos ha pedido que lo grabemos todo para que lo pueda ver, ¿vale? Margarita, un afectuoso saludo y ojalá todos tus problemas terminen pronto. Bernardo Manillos ha dicho que esta no es su primera obra. Esta es el tercer poemario.
Decir que Margarita Campos tiene otras obras publicadas, como títulos, con títulos como Sendero de Sentimientos y Las Caras de la Sal. Después de estos dos libros que he mencionado, Luis, ¿cómo has notado tú el avance significativo si te has leído los 3 libros? No lo sé si te lo habré leído. Y quizás en la percepción de las cosas. Y así lo plasma en Espejo Canalla. Su trayectoria, ¿cómo has visto? Bueno, pues me imagino que el escritor cuando escribe el primer libro no es lo mismo que cuando escribe el tercero. En el caso de Margarita Campos, a lo mejor el pulido del mensaje, la forma en que reflejaba las palabras que utilizaba desde el primer libro, Sendero de Sentimientos, hasta llegar a Espejo Canalla, aunque Espejo Canalla es muy diferente que Sendero de Sentimientos y Las Caras de la Sal. Esto es otra cosa, ¿no? Pues puede ser que en la utilización de las palabras sí he visto evolución, pero en la fuerza del mensaje, en el intimismo, ahí ya desde el principio mostraba sus cartas credenciales. Es decir, el Sendero de Sentimientos ya es un libro de Margarita Campos en el que efectivamente quizá puedes pulir el estilo, puedes pulir ciertos versos, que de hecho lo haremos porque ella querría reeditar Sendero de Sentimientos con un pulido, ¿no? Un trabajo de pulido, pero no del contenido, no del mensaje, que ya era potente desde el primer momento y que luego en Las Caras de la Sal ya es tremendo. Ahí es como coger a la sociedad en general, el ser humano, y sacudirlo, ¿no? Que espabilemos, que el ser humano espabile, que nos demos cuenta de qué es lo importante y qué es lo que no, y qué es lo que hace daño, y con qué sufrimos, y qué nos hace llorar, y cuáles son las alegrías. Es una poeta, es una escritora que absolutamente transparente en el sentido de llegar a la emoción y al alma del lector. No busca, es una escritora que no busca los requiebros. Y encantada de poder recitar hoy estos poemas de Margarita Campos que me parecen reflexivos, llenos de simbolismo, que emocionan, que llegan, que he leído el libro 2 veces porque verdaderamente hace tiempo que lo adquirí en su presentación primera, del estreno, y bueno, feliz de estar hoy aquí recitándolos. No sé si habéis dicho alguno que son poemas que no llevan título, no sé si lo habéis dicho alguno, no llevan título, no. Se leen, que incluso algunos me da a mí la impresión que están encadenados. Yo voy a leer estos dos, uno de la página izquierda y otro derecha, y cada vez que lea voy a ir leyendo dos y os digo algo que he notado. Bueno, momentos de vida pasan ante mi mente, momentos vividos, muchos dulcemente y tristes a veces. ¿Por qué siempre permanecen más vivos aquellos que duelen? Aquí tenemos el siguiente. Abre el amor los sentidos dormidos, como abre el cortinaje de un viejo ventanal, entrando el sol, disipando tinieblas. Para amar hay que ser fuerte como una roca. Los envites de la emoción atacan con fuerza, empujando, tumbando a los flojos de corazón. El amor se enreda entre las membranas del corazón, hace resonar los ecos de la pasión y golpea con ritmo desbocado, sin cesar. Al segundo necesario para respirar,
así me siento desde que te conocí, así quiero seguir toda mi vida, así estoy con la felicidad antes no conocida. Solo sé sentirte y soñarte, solo sé tenerte. Pero nos hemos fijado en los primeros versos que ella dice y cómo los últimos y los del medio, cómo vamos siguiendo este poema tan complicado, tan bellísimo, tan simbolista, creo yo. Ella, como persona, no requiere ni es adorno, es verdad. Margarita es verdad, ¿no? Y este libro, después de los dos anteriores, que son pues es una progresión, este libro es un regalo, ¿no? Es un regalo que a todos los poetas nos encantaría hacernos. Creo que es un trabajo de un diferente, tan distinto y tan especial, que rompe con todo absolutamente, como para marcar un antes y un después, ¿no? Es una poesía, la de Margarita aquí, tridimensional, en volumen. No es una línea, no es algo lineal, no es algo tampoco de superficie, ni de siquiera de vaivén entre dos, sino que es eso, es el largo, el ancho y el profundo, ¿no? El volumen profundo de lo que escribe. Ese para mí es este libro tridimensional. Quiero escribir desde el lado silencioso que me habita. El silencio, a veces, tiene más que contar que ese sonido. Y como gota marralla, cae con ritmo insistente, cadencioso, doloroso. Solo la crueldad de lo perdido supera al vallado. Bueno, sabemos también que en el mundo de las letras los espejos representan la vanidad, la dualidad del ser, la realidad y la ilusión, también la magia o la belleza. En el terreno de la autoconciencia son un fiel reflejo de la moralidad con la que nos conducimos por la vida. Por ello muchos que no se pueden mirar más de un minuto. Nada que ver con las arrugas que se reflejan y que nos muestran nuestro rostro, la mirada en ocasiones sin brillo. Para todos los que estáis en la mesa, incluido el señor coordinador, ¿creéis que este libro nos ofrece la cara que no deseamos ver? Quizás un producto del paso del tiempo, el dolor o la pérdida, o es más bien una mirada producto del trastorno narcisista, creyéndonos en muchas ocasiones el ombligo del mundo. Bueno, yo este libro lo adquirí, yo creo que el primero o el segundo, el día que se publicó, y que en un cocido tertuliano tuvo la gentileza de traerlo Luis. Y entonces yo dije, yo quiero uno. Entonces no sé si fue el primero o el segundo, pero fue muy gentil. Y tengo que reconocer que sí, que todo lo que habéis dicho estoy absolutamente de acuerdo, al 100%. O como decía un concejal en Molina de Aragón, ¿qué va, hombre, qué va? Muchísimo más. De manera que sí, pero no hay mucho más que yo pueda añadir, porque ya, para mí creo que está dicho casi todo. El viso, Margarita, es el verso espejo canalla, ella se mira y ve el producto, se refleja el dolor y la pérdida, o es un producto como muchos poetas se reflejan en el espejo y simplemente es un trastorno narcisista. No. En plan que Margarita ya no digo que hubiera sido la respuesta, pero para que la Claro, espejo canalla, que os lo recomiendo, las personas que no lo tengáis, de verdad que os lo recomiendo, no tiene nada narcisista, pero sí obliga a una reflexión muy importante del concepto de la moralidad. Porque digamos que la moralidad me voy a meter en un jardín, bueno, jardín para un debate exclusivo, ¿no? La moralidad, digamos, que es un conjunto de normas que impone la sociedad. Con lo cual, la persona que vive diferente, que viste diferente, o le consideramos un lunático o una agresión para la propia sociedad. Pero a lo mejor la moralidad de esa persona, que a lo mejor salimos ahora en la calle y va vestido de romano, y tú dices, está trastornado.
¿por qué va vestido de romano? Pues es que a lo mejor esa persona se identifica con una cierta conducta, normas y estructuras. Es un ejemplo burdo que pongo de lo que podría ser la moralidad. Espejo canalla es un espejo de la moralidad, del concepto de la moralidad de Margarita Campos, que no tiene ninguna intención de parecerse al concepto de los demás, ni tampoco de imponerlo, simplemente de mostrarlo. Pues ya he dicho que desde yo no soy Margarita Campos, conociéndola, aparte que es compañera, no es el clásico escritor que te tiene como rival o te mira por debajo del hombro porque tiene más oficio o menos oficio, es compañera ante todo. Luego, auténtica en su estructura, porque ella se refleja, lo que está diciendo Luis se refleja en su escritura, eso está claro. Esto es ella, no como otros escritores, por ejemplo, ahora mismo recuerdo, por ejemplo, este es otro tema diferente, que mucha gente lo saco y mucha gente se me echa encima, pero bueno, Pablo Neruda, Pablo Neruda, una cosa es lo que escribía y otra cosa es lo que era, Entonces, Margarita en esto no pasa, más Pablo Neruda era nefasto en su vida personal, que como todo el mundo era maltratador reconocido, bueno, maltratador no, violador, abandonó a su hija con hidrocefalia y luego sus letras no tenían nada que ver con lo que escribía. Esto no pasa con Margarita Campos y con muchas personas que conozco. Es auténtica y veraz, eso sí. De Neruda se conoce muy poco una de sus obras más ocultas, Pasión y muerte de Joaquín Murieta. Es una herejía a un bandido chileno que arrasó en California precisamente porque mataron a su mujer, montó en cólera y hasta que no lo acribillaron no pararon. Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, una obra de vida impresionante. Ahora, esto es una cosa como persona. Y me ha contestado y dice, os estoy viendo en directo. ¿Directo? No sabía. Mil gracias. Eso de escuchar lo que dicen de ti sin estar delante es algo tremendamente emocionante. Agradezco a todo lo que dicen. No es un libro para leer 7 páginas seguidas, porque en cada una hay tanto potencial y nos va a llevar a tal introspección, tal vernos a nosotros mismos, que os lo recomiendo. Os va a merecer la pena tenerlo a vuestro lado y en muchos momentos os va a ayudar y os va a deleitar. Y bueno, pues, por supuesto, un beso para